Buenas tardes, bienvenidas al primer capítulo de este podcast llamado Aterra. Eh, Voy a comenzar leyéndoles un extracto de un cuento de Mónica Ojeda, que viene perfecto para el tema de hoy. Bárbara quería cortarle la lengua a su hermana gemela con un estilete. Lo había imaginado sí, un estilete ardiendo bajo la llama del fogón de la cocina, su ñaña Paula sacando la babosa carnívora de su boca y colocándola sobre la mesa para un corte lento, profundo, hasta que la punta rasgara la madera bajo su carne inútil, y luego hacia adentro, con fuerza, abriéndose paso entre la textura elástica de los músculos, la sangre y el eterno silencio de Paula, que no gritaba nunca. Yo quiero enseñarte lo que es gritar, le confesó Bárbara a su hermana luego de decirle que fantaseaba con cortarle la lengua. Yo quiero enseñarte el verdadero tamaño de un grito. Slasher, Mónica Ojeda. Y con este extracto del cuento de Mónica Ojeda, queremos iniciar este primer podcast hablando de la temática de las hermanas del terror, cuando la sangre tira y mata. Y bueno, este tema también surge justamente como por la popularidad del tema de las hermanas siniestras, tanto en el cine y la literatura, comenzando con algo tan común y corriente como puede ser las hermanastras siniestras de Cenicienta, hasta las gemelas clásicas de El Resplandor, las gemelas Burns, y bueno, para un público también a nivel de cultura popular, las gemelas de los Simpsons. Las gemelas son un tipo de hermana que justamente genera un montón de sentimientos, de sospechas, de resquemores respecto de, bueno, qué tan fuerte es el vínculo y lo que esto significa. Bueno, en este podcast contaremos con la compañía de unas increíbles mujeres fantásticas dedicadas a divulgar, a estudiar, a crear el terror, a analizarlo. Y bueno, comienzo presentando a la Monstrua Cinéfaga, integradas por Canela Rodríguez y Mariana Zárate, que nos van a acompañar el día de hoy. También a Yelén Tursi, quien tiene su propio canal en Instagram, justamente analizando distintas producciones latinoamericanas y anglosajonas sobre el terror. Y también de Atacau Cine tenemos a Melina Mendoza, que también tiene su propia página, sus propias redes, analizando el cine de terror. Y por supuesto quien ha sido la que nos ha convocado en esta aquelarre cinéfilo, que es Paulette Lecaros, quien entre otras redes está a cargo del Grita, y bueno, también en su momento dirige el Final Girl Chile, y que bueno, que fue también quien instigó esta reunión entre nosotras para hablar en este mes del terror, justamente distintas temáticas que nos convocan. Bueno, como les comentaba, vamos a comenzar hablando como sobre las hermanas del terror que podemos como identificar en distintas producciones. Y bueno, preguntarles a alguna de ustedes si tiene algún referente que les haya llamado la atención como hermanas del terror, tanto en el cine como en la literatura, en la realidad. ¿Colette? Gracias, Estefanía, por esta introducción maravillosa. Creo que no podría haber sido mejor. Y creo que me gustaría mencionar como estos referentes que también mencionaste recién sobre El Resplandor, estas mellizas malvadas que aparecían en este pasillo enigmático del hotel en donde se encuentra este escritor atormentado. Creo que mis hermanas favoritas de las películas que vamos a comentar hoy día sería Ginger Snap. Creo que es una de las pocas películas de mujer lobo que hacen justicia y que muestran también a una mujer lobo desde su origen y que para mí es verosímil y que tiene también personajes como esta relación hermanas arquetípicos y que son verosímiles, por lo tanto empatizo con ambas hermanas en estas distintas roles que toman a lo largo de la narrativa de esa película. No sé si me adelanté hablando de Ginger Snap, pero soy muy fan de esa película y no quería dejar pasar esta introducción buenísima que hiciste para este primer capítulo de este nuevo podcast Aterra.
No, gracias por tu referencia, porque, bueno, justamente era parte de este conjunto de películas que queríamos conversar y que justamente tú propusiste. Y tienes razón, en Ginger Snap está mucho el vínculo de las hermanas como cómplices, todo este tema del pacto y del tema de que, bueno, una de las hermanas empieza a cambiar y el cambio es inevitable, y bueno, y el cambio puede conducir a la muerte como lo vemos en esa película, pero la relación entre las hermanas, a mí particularmente mi favorita siempre ha sido Brigitte, que es como, no cambia en nada en la película su actitud como respecto, no cede, incluso no cede a su hermana, que es como su vínculo más poderoso, entonces genial esa alianza que se produce, que no significa que una de las dos se someta a la otra, así como que creo que es una muy, muy buena película sobre vínculos de hermanas. Y además cabe mencionar que la transformación de la hermana mayor a mujer lobo tiene que ver directamente con su menstruación. Hablar sobre cuerpos menstruantes y la demonización de estos cuerpos, yo creo que es un motor bien importante para cada una de nosotras a la hora de hablar de cine de género. Ahí la Meli, que está levantando su manita. Creo que Mariana la había levantado primero. Bueno, me encanta todas las referencias que vienen nombrando. A mí me gusta mucho una película que tal vez también menciones, que es Sisters de De Palma. Nada, me encanta, o sea, me encanta De Palma en sí, pero esa película con esas ambivalencias de si la hermana está o no está, y cómo todo se va haciendo como más siniestro, y cómo se investiga sobre las potencias del doble, está buenísimo. Y me quedé pensando como, bueno, en literatura, si conocía, y lo primero que vino a mi mente fue que conozco muchas hermanas autoras, como las hermanas Brontë, las hermanas Ocampo, como bueno, que tal vez no han escrito como terror, pero bueno, fantástico o gótico, eh, y esas cosas relacionadas con el género. Y también, bueno, y haber pensado en eso Ocampo me hizo pensar en un cuento de Silvina Ocampo que se llama La muñeca, que si bien no trata estrictamente sobre hermanas, hay una niña que es adoptada en una casa y va teniendo vínculos con los niños que están ahí, y las cosas se van poniendo un poco siniestras porque como es una niña adoptada que la levantan de la calle, o que era hija de alguien que trabajaba para ellos, ¿no? Termina siendo como la muñeca de esos niños de ahí, entonces pasan cosas. Eh, También había un cuento mexicano, o sea, de una autora mexicana, no me acuerdo el nombre ahora, después si se me viene lo comento, pero había una niña que eh, quería tener hermanas, y no, los padres como que no le dieron mucha atención, ¿no? Con su deseo, y al verse reflejada en un espejo, como toma eso que encuentra reflejado y se genera una propia hermana, una gemela también, y lo terrible es que después no se puede controlar, porque cada vez que se reflejan esas hermanas se van reproduciendo y generando más y más, y nada, está muy bueno también, si me llego a acordar lo menciono. No, geniales tus referencias, sobre todo de la literatura, y bueno, y esto que se nos pasa también de la hermana Bronte y de las hermanas Ocampo, o sea, como que también ahí hay un vínculo que por qué se inclinan hacia estos géneros fantásticos, góticos, de terror, y no, geniales tus referencias literarias ahí para después buscarlas. Mariana, si quieres compartirnos algo. Sí, pensaba un poco en lo que decían las chicas antes, por ejemplo, vinculados a Ginger Snipes, que es una película en realidad del subgénero coming age, pero de terror, o sea, de crecimiento de las chicas, por eso tiene tanto que ver con lo menstrual y demás, y con crecer, y con también como esa maldición de crecer, como eso que se puede pensar hasta como una biología maldita que tenemos las mujeres, y que está muy bueno como está representado en esa película, aparte con el humor negro y demás, está muy bien. Y después, por otro lado, lo que comentaba Meli también,
sobre Sisters, que me parece que lo inquietante que tiene también, y me parece que lo inquietante que tienen también estos vínculos entre hermanas, viene dado también por esa especie de doble, de idea de doble, en lo que hay alguien que es igual a otro, que puede hacer cosas que sean totalmente diferentes aún teniendo el mismo aspecto. Y me parece que ese juego con los dobles es como siniestro. Para nosotros, por lo menos para nuestra cultura, es siniestro, como algo que es totalmente normal y que de golpe deja de ser agradable, por más que forme parte de nuestra vida. Entonces me parece que la hermandad ahí femenina viene por ese lado, la parte que nos asusta. Sí, no, totalmente ahí el doble es potente, está tanto como ese deseo de independizarse de ese doble, como también continuar con el vínculo, sobre todo existe ese tema de la hermana como una herida que se carga y que no puedes curar y que la tienes que tener en tu cabeza para que sobreviva. Angie, ¿nos quieres comentar algo? Sí, pensando un poco sobre la temática de hermanas, hermandad, sororidad, llevándolo al cine fantástico argentino, es como que logré dilucidar alguna especie de patrón que por lo general la ausencia de la hermana es como el disparador de una historia. Digo, en cantidad hay como, al menos las películas que he visto y que están dentro de mi radar, está por ejemplo Carroña, que la búsqueda de la chica parte de el secuestro de la hermana, que no sabe si está con vida, dónde está, dónde no está. Jennifer Shadow, que es una película de principio del 2000 que se grabó, salió un video para el mercado estadounidense, también parte de la búsqueda de Jennifer del regreso a la casa donde falleció su hermana. Es como que es más fuerte la figura de la hermana ausente o de la búsqueda de la hermana. Matar al dragón, que está dirigida por Jimena Monteoliva, si bien el protagonista es un hombre, su disparador es la ausencia de la hermana de nuevo, y me pregunto si quizás en alguna medida esto replica consecuencias o cosas que vinieron después de la última dictadura que tuvimos nosotros, donde hubo muchas organizaciones que buscaban a los hijos, buscaban a las hermanas. ¿En qué medida todo eso está de alguna forma en el inconsciente colectivo y se refleja en los relatos más que nada la búsqueda? Eso por un lado. Y por otro lado, me acordaba de una película reciente que se llama Finde, que una de las guionistas es Malena Pichot, que también actúa, que la película juega durante toda la trama con un montón de elementos, pero es como que sugiere la figura de la hermana gemela siniestra. Y hay una hermana gemela siniestra que está ahí, qué sé yo, y después hay una vuelta de tuerca que no es tan así. Entonces también cómo se nota cuando hay una mujer detrás de cámara, cuando hay una mujer poniendo las palabras, si busca consciente o no conscientemente cómo discutir algunos estereotipos, porque bueno, una rivalidad que en realidad era una rivalidad construida por el relato de los que no conocían ese vínculo. Bueno, te estoy spoileando la película, perdón, pero me quedo sin argumentos si no les cuento cómo termina. Pero cómo se da una vuelta de tuerca y cómo se muestra cuestiones que también, bueno, en una peli de las que vamos a hablar, de qué pasó con Baby Jane, cómo la rivalidad muchas veces es impuesta desde afuera, te dicen, che, tenés que competir. Eso me parece que está bueno también, ese top. Ahí se me queda un poquito pegada allí. Ah, está. No, genial es tus referencias y también como todo esto, cómo lo amplías, la cuestión de la ausencia, que es una cuestión tan latinoamericana y como tú dices, ligado directamente a la dictadura, que es como el gran cuento de terror que tenemos en América del Sur. Y bueno, como tú dices, esta rivalidad también generada por entes externos. En qué pasó Baby Jane es la industria cinematográfica, la familia. En Sister podemos pensar que también la rivalidad está metida la ciencia, el psicólogo ahí instando esta separación forzada a las hermanas. Así que, no, muy increíble tu comentario. ¿Canela? Sí, yo venía un poco también como a sumar algo que dijo allí antes y que tiene que ver con el hecho de que, o sea, pensándolo en la idea de hermanos separados o de hermanas siniestras o gemelas siniestras, que esta separación y esta rivalidad, por lo menos para mí, en las películas que estuvimos viendo, tiene que ver un poco con encontrar una identidad por fuera de ese vínculo. ¿No? Como que de alguna manera el enfrentamiento, la situación de entrega de poder o de dominación, tiene que ver con definir quién es uno sin el otro. La mayoría de las películas que vimos, o sea, pienso por ejemplo en Piedra, Papel y Tijera, en Sisters y en A Tale of Two Sisters,
además están mediados por una cuestión médica, como que de alguna manera encontrar la identidad o definirse o separarse del otro implica necesariamente algún trauma que está vinculado a lo médico, que está como súper presente en las películas. Y esa es un poco la parte que a mí me interesó de esos tres films. Que de alguna forma la lucha y la búsqueda del poder o de tener la dominación frente al otro tiene que ver con definirse por fuera de ese otro que es tu hermano o tu hermana. Sí, no, totalmente. Paulette, ¿qué tienes? Saben que escuchándolas, porque todas de alguna manera están abordando la temática y como dando pie a análisis de distintas maneras a un mismo tema. Tiene que ver como con las hermanas o como estas primeras sociedades a las que mujeres enfrentan a otros pares, por así decirlo. Y se me viene a la cabeza también directoras que dirigen juntas, y que lo comenté hace muy poco con otro director de cine, que me gusta mucho la figura de los hermanos en la historia del cine como directores, y que en la actualidad tenemos referentes súper potentes dentro del cine de género, como las hermanas Wachowski, y que también tienen esto. Yo creo que también deben vivir como directoras, lo complejo que debe ser dirigir con tu hermana. O sea, yo tengo 2 hermanas, entonces yo vengo de una familia muy numerosa, y cuando ustedes hablan sobre esto como del doppelganger, que también se podría clasificar como un subgénero, es muy extraño ver a veces, escuchar a mis hermanas y escuchar mi propia voz, o ver en ellas, inconscientemente me comparo porque nacimos del mismo útero. Entonces hay un origen que podría convertirse en algo siniestro o en relaciones poco sanas, que me parecen súper interesantes de analizar dentro del cine, y que, no sé, me encantaría conversarlo y ver películas desde esta perspectiva con mis hermanas actualmente. Siento que tengo una relación de mucho amor con ellas y que son muy distintas a mí, no somos mellizas, pero todo esto que estamos hablando, mujeres, me parece súper interesante. Antes como que el tema del doppelganger era como la doble vía de Verónica, ¿sabes? Y ahora se me abrieron un sinfín de posibilidades para analizar estas películas con hermanas. Gracias por eso, chiquillas, bacán, de verdad. Ahí, gracias por tu referencia. Bueno, Melina agrega a las hermanas Oscar, que también son parte de este vínculo sanguíneo, que se dedican a hacer cine y cine de terror, y que claro, bueno, uno se imagina, la industria cinematográfica es sumamente dura con las mujeres directoras, y no duda en hacer competir o sea, no dudaría en hacerlas competir justamente en términos de ganancia, y se sabe que si no, una no gana, no tiene problema en sacrificar a la otra. Bueno, allí también quiere agregar algo más. Sí, anécdota personal cortita. En la primera película que dirigí yo, que estrenamos en el 2012, uno de los personajes lo hace mi hermana. Es una película que fuimos a grabar a Uruguay, o sea que hubo como una semana de viaje completo, y la verdad, desde que mi hermana no es actriz, es diseñadora gráfica, nada que ver, pero desde el primer momento que se empezó a escribir el papel fue pensado en ella como juego, como más una vivencia entre hermanas, que la experiencia actoral que le significaría a ella participar, o el ahorrarme el trabajo a mí de conseguir una actriz, sino fue más que nada, che, tenemos la posibilidad de tener esta experiencia y está buenísima. Y la verdad, si mi vínculo y mi relación como directora con todos los actores de la vida sería como fue con mi hermana en esa película, pero quisiera tener 1.000.000 de hermanos y dirigirlos a todos y trabajarlos con todos siempre, porque además hay una cuestión de una comunicación previa que ya tenés, que ya entendés todo, es como que te mirás, y en mi experiencia fue buenísimo, y nada, me gustaría que siga habiendo más parejas, más parejas de hermanas creando, porque surge por otro lado. Eso. No, qué genial que haya sido tan positiva la experiencia, porque claro, es tan fuerte esta idea de mujeres que no pueden trabajar con otras mujeres, la misma idea de hermanas que no pueden lidiar bien porque
hay ahí conflictos de gusto, de intereses, y bueno, darse cuenta que efectivamente las mujeres pueden trabajar con sus hermanas, con amigas, y llegar a acuerdos sin necesariamente reprimir a la otra, aplastar a la otra, como puede pasar como en Baby Jane y bueno, en Sister también. Es justamente la posibilidad de trabajar, de colaborar con otras, sean hermanas o no. Eso es genial. ¿Paulette? Tenía la mano alzada. Bueno, a mí me gustaría mucho que las chicas, cada una, pudiera comentar sobre las películas que mencionamos. Si es que alguna quiere comenzar a hablar sobre eso, ya que hicimos como una especie de introducción y que me parece súper interesante las visiones de cada una. Entonces, como que por un tema de tiempo simplemente pasar directamente a las películas. ¿Les parece? Sí, no, perfecto. Ahí, Melina, si quieres. No, que creo que lo que iba a decir tenía que ver más con la introducción igual, pero iba a decir que incluso podamos como continuar en línea de lo que decían con esto de si, con el mito de si las mujeres se pueden llevar bien o qué sé yo, pensando en también vínculos de hermandad que no son de sangre, como la amistad, ¿no? Como qué pasa cuando son llevadas a la pantalla esas historias de amistad también, si pueden pensarse en línea, ¿no? Con la hermandad y qué ocurre con lo fantástico ahí también. Eso. No, genial. También ahí esa idea como de la hermandad, de estas hermanas que uno elige, y que es también todo un tema dentro del cine de terror, o sea, qué tanto se puede mantener el vínculo. Y bueno, y que es justamente todo lo que en estas películas que visionamos, y que fue como una base como para ir pensando en las hermanas del terror, y que claro, una de las clásicas que generalmente no se le analiza mucho como terror, se le ve más que nada como suspenso, drama, le ponen muchos otros títulos antes de decir, oye, esto es terror. Que es justamente qué pasó con Baby Jane del 63, y que justamente te muestra como toda esta relación de rivalidad entre dos hermanas y todo el trastorno psicológico y emocional que ocasiona entre ambas. Y que, como también lo han mencionado ustedes, se ve que la rivalidad que tanto se ha naturalizado entre las mujeres es algo impuesto y promovido por la misma, bueno, en este caso la industria cinematográfica, que cuando le deja de serle útil Jane, bueno, empieza a explotar a la otra hermana, ya no quiere grabar con una, entonces claramente todo eso va a generar un sentimiento de rivalidad y de envidia fuertísimo entre ellos. No sé si tendrán en vista alguna imagen de esta película que les haya como causado así como, oh, potente. ¿Mariana? Sí, en realidad toda la película es como potentísima. Para mí es un peliculón. Me acuerdo desde la primera vez que la vi que me quemó la cabeza porque me pareció maravillosa, porque no podía creer cómo actuaba Bette Davis. Pero a mí, más que imágenes de la película, que ya te digo, me parece que todo es interesante, me acuerdo de sentirme también flasheada porque tiene como una duplicidad que se da en lo real, en la realidad, con las dos actrices y con el vínculo que tenían Joan Crawford con Bette Davis, que después, bueno, lo vimos plasmado en Feu y demás, pero que ya más o menos los que estábamos más o menos en el ámbito del cine y leíamos cosas sobre cine clásico, sabíamos de esa pelea que había entre ellas, que era una pelea también totalmente dada por la industria, por estas ideas antiguas, por ejemplo, que bueno, en ese momento estaban totalmente en vigencia, ¿no? Pero como de Bette Davis diciendo Joan Crawford se acostó con todo Hollywood, y cosas por el estilo que de golpe se implantaban de esa manera. Y me parece interesante eso, aparte, que hay como una enemistad que está duplicada en la misma realidad, que es un poco lo que hacía el Star System también, ¿no? En Estados Unidos en ese momento, como que no se podía separar mucho a las actrices de los personajes que hacían. Entonces la película resulta el doble de interesante y de pesada, de importante, me parece. No, totalmente. ¿Allí? Sí, sumarle a la tensión y al suspenso algo que me generó, volviéndola a ver en estos días desde una óptica quizás más deconstruida, el hecho de que es un mundo básicamente femenino, en el sentido que son las dos hermanas, con la vecina, con la empleada y demás, y que la única esperanza de liberar a la hermana lisiada sea a través de Edwin, sea a través del personaje masculino. Es como que
la empleada doméstica intenta interceder en su favor y demás, la vecina es como que está rondando pero no termina de ser nada concreto, eso me dio un poco de impotencia, es como, ¿por qué siempre la esperanza? El tipo, a ver, termina siendo un borracho que no va ni para atrás ni para adelante, pero en el momento en que sentís que puede ser liberada, decís, ¿por qué tiene que ser un tipo? Si ella ¿por qué? ¿Por qué? Es como que esa percepción no la había tenido cuando había visto la película hace muchos años. Nada, sumar eso. Sí, yo también cuando la volví a rever también había olvidado este personaje masculino, yo solamente tenía a las dos hermanas y cuando veo a este tipo y lo violento también que es con su propia madre, cuando está ebrio con la misma Jane, que se da cuenta uno de que tiene un verdadero problema de obsesión con este personaje infantil y que es un tipo más que se va a aprovechar y que claro, lo hayan convertido como en pseudo héroe, así como tú solucionas la película y es como... bueno, ya, son los 60, tenía que ser un hombre blanco el que arreglase un poquito la situación y claro, o sea, como súper, muy propio del contexto. Y bueno, ¿no? Sobre todo como en toda esa película, como el desarrollo final, que uno siempre está como Jane, ¿no? Siempre fue una caprichosa, envidiosa y que trató de matar a su hermana y te das cuenta que, oh, lo hizo todo la otra y que le salió mal y que más sido mal le provocó todo este trastorno y la culpa que ella tiene. Eso también me recuerda a una frase que también tenía muy presente, que la dicen en esta serie bueno, de la adaptación de La maldición de Hill House, Shirley, el personaje de Shirley cuando menciona que el miedo y la culpa son hermanas. Y que claro, miedo y culpa parece estar también transversal a todas estas relaciones entre las hermanas que vemos, o sea, como está como, bueno, como lo vamos a ver ahora en Sister, si pasamos a esta otra película de los 73 para ir como de manera cronológica, de Brian De Palma, que después hará Carrie, en donde nuevamente tenemos ahora un vínculo, una historia como que puede resultar muy bizarra, pero que resulta como muy lógica, de estas siamesas que son separadas, y Daniel y Dominique, y que claro, uno al comienzo de la película no tiene idea si efectivamente existen las dos o qué pasó con una de ellas, y bueno, cada uno de a poco se va enterando un poco de la historia, pero esa película sobre todo siento que trata mucho el tema de la hermana como una herida que se carga, como una especie de cicatriz que nunca termina de cerrar y que claro, se va como de alguna manera extendiendo a otras partes, no es solo la pierna la que está herida, sino que también toda la mente de Daniel. No sé si quieren agregar algo más sobre Sister. ¿Paulette? Yo quería agregar que las dos películas que estamos comentando son dirigidas por hombres y que no es por desmerecer a los directores, o sea, estamos hablando de Brian De Palma. Yo soy muy reconocida fan de Brian De Palma, pero yo me cuestiono, estos directores que también deben haber trabajado con guionistas, probablemente también hombres, no sé, en el caso de estas dos películas, yo creo que sí, deben ser guionistas hombres. Ellos pueden hacer un análisis quizás más frío de las relaciones de estos personajes femeninos que son hermanas, y también eso les permite poder hacer una historia que se convierta en algo más género y que muestre algo puro de las relaciones de esas hermanas. Pero yo me cuestiono cómo habrían sido estas mismas historias, por ejemplo, qué pasó con Baby Jane y Sisters, si lo hubiese contado una directora. Porque, o sea, yo pienso así como, yo que tengo hermanas, a mí como que me rompe el corazón que destruyan a los personajes y sus relaciones humanas de esa manera. Entonces, claro, cumplen el objetivo y nos remecen, pero siento que falta un poco de sensibilidad y que ocurre lo mismo que estábamos hablando en un comienzo, de que enemistan a personajes y que son enemistades que son tan profundas porque nacieron en la misma casa, porque como tú también dices, Estefanía, y que me encanta cómo lo dices, prácticamente tienen que cargar con la cicatriz de ser hermanas de otra. Entonces, a mí me duele un poco que pase esto en el cine, y siento que Hill House, la serie, las humaniza un poco más y le hace un poco más de justicia.
Sí, no, totalmente de acuerdo con esta idea de como ese análisis quirúrgico y sin piedad que hacen los directores sobre esta hermana. Y bueno, qué decir con Baby Jane, las muestran así sumamente destruidas, con toda la caricatura siniestra. Y bueno, y en Sister también, así terrible. Mariana. Sí, igual pensaba también con relación a lo que decía Pola, de cómo lo dirigiría una mujer o cómo lo escribiría una mujer, y se me ocurría un ejemplo de algo que trabajamos hace poco, de hecho, con Kane, que tiene que ver con el cine japonés, y por ejemplo podemos pensar en Ju-on Black Ghost, que es una de las que hicieron como después de no me acuerdo si era 10 años después de la primer Ju-on, algo por el estilo, y le dejaron dirigir a Maria Sato la película. Y en esa trata precisamente ese mismo tema, el tema de las hermanas, y precisamente lo que plantea es una hermana que tiene dentro de su cuerpo a una hermana parasitaria que por algún motivo que no podemos explicar se le empieza a desarrollar cuando tiene más o menos 10 años. Pero bueno, no importa, es parte del mundo, del universo diegético que plantea, es algo rarísimo. Pero bueno, se le empieza a desarrollar en el útero. O sea, tiene como un montón de bajadas vinculadas a lo femenino diferente, pero sin embargo sigue siendo igual esa visión siniestra como de que hay que destruir a esa hermana parasitaria, esa hermana está creciendo dentro de ella, se alimenta de ella, eso sigue estando. Entonces por eso me parece importante también que pensemos que también, esto es una película de 2009 creo, sí, Black Ghost, me parece que es importante que pensemos también como que las mujeres directoras, las mujeres guionistas y las mujeres en el cine o en la investigación, como somos algunas de las que estamos acá charlando, también estamos atravesadas por un montón de pensamientos machistas, patriarcales y demás. Entonces a veces es muy difícil también diferenciar, sobre todo en algunos momentos. Quizás ahora eso está muy cambiado, pero en su momento no lo estaba. Entonces a veces no hay tanta diferencia entre la producción femenina y masculina, porque siempre tenemos que contar también, en algún punto, con estar atravesadas por esos pensamientos, porque no podemos hacernos las otras, las que eso no nos sucede y no nos toca. Nos toca. Y la idea es ir deconstruyéndolo. Pero lo vemos también en películas dirigidas por mujeres, que hay como una cuestión de ataque de aquella que es tu hermana. No, interesante el punto que mencionas justamente de, bueno, qué tanto una se puede hacer una película distinta por ser directora o guionista, y que claro, es como ese machismo parasitario que una carga y que reproduce de distintas formas, o sea, y que bueno, también quizás la película es ocasión como también visibilizarlo. Canela, y después Melina. Me quedé pensando en un par de cosas que fuimos hablando los últimos 5 minutos y que, en primer lugar, esto que habían mencionado Shirley Jackson y de cómo construye las relaciones entre hermanas. Ella tiene un libro que se basa en eso, que es Siempre hemos vivido en el castillo. O sea, el centro de ese libro tiene que ver justamente con el vínculo entre dos hermosas, el vínculo entre dos hermanas. Y después pensás un poco en esto de, bueno, ¿qué pasó con Baby Jane? La figura del hombre, pero también hay una primera figura masculina que es la del padre, y que en algún punto también es el generador del trauma. Pensando, no, bueno, ¿qué es lo que hace que estas dos hermanas se lleven mal? ¿Por qué tienen tanto odio la una para con la otra? Bueno, por el tipo de vínculo que construye la familia. Ese padre que separa a la hermana talentosa de la otra, que la margina. Y por otro lado también pensaba en Sister, que digo, bueno, ¿dónde está el origen del conflicto entre esas dos hermanas siamesas? En ese médico que embaraza a una de ellas. De alguna forma, las películas muestran relaciones entre mujeres que están muy atravesadas por la óptica masculina, pero también ponen como en el origen de esos problemas o esos traumas a las figuras masculinas. Exactamente. Eso. No, súper interesante esa figura del padre y el amante ahí, que son horribles y abusivas en distintas formas. Melina. Bien, muy interesante todo lo que vienen comentando. Pensaba, bueno, particularmente con esta pregunta de qué hubiera pasado si estas películas fueran dirigidas por mujeres. Pienso en, bueno, Un cuarto propio de Virginia Woolf, donde ella dice, bueno, ¿qué pasaría si Shakespeare tuviera una hermana, ¿no? Y pensar eso capaz que, bueno, como nombraba Mariana, una película de una realizadora, como pensar más, tal vez conviene qué llevan a cabo estas realizadoras, estas directoras, en vez de tal vez ver esas ficciones que existen y decir como, ¿qué hubiera pasado si? Pienso que
puede despertar otras imaginaciones, ¿no? Y que no nos frustren tanto quizás al decir, bueno, en estas limitaciones o este tipo de representaciones más cerradas y demás. Igual particularmente me gusta a veces en el terror y en los géneros fantásticos en toda su gama ver un poco esto de la destrucción, porque siento mucho que el terror es el espacio donde se muestran las violencias que en otros espacios no se animan a hablar, ¿no? Como que el terror es ese lugar como donde es posible expresar un montón de cosas. Y me parece que en ese sentido se muestran esto que hablábamos de lo destructivo. Sí. Iba a comentar algo más y me olvidé, pero eso. Sí, me acordé. Con respecto a Sisters y de Palma, con esto de la hermandad, siento que hay algo en el cine de este director que tiene que ver con, bueno, con las cuestiones de las cámaras, multiplicar las pantallas, ¿no? Engañarnos a los espectadores, que tiene que ver con esa época, ¿no? En la que, por un lado, había desconfianza con el gobierno, por la información que está oculta, por toda esa cosa de la conspiración y el terrorismo, y a la vez la excusa para meter la hiperseguridad, ¿no? Entonces, y el consumismo de la tele, el tema de enviar a la guerra a jóvenes eh, porque sí, ¿no? Y creo que esa imposibilidad de esa hermandad también va por ese lado, como ese momento específico en Estados Unidos, ¿no? En el que la comunidad está en tono de amenaza, ¿no? Como, ok, no es posible como aliarme con el de al lado porque estamos todos bajo vigilancia, ¿no? Y de esa misma manera también parece imposible aliarte en contra de otros, ¿no? Como porque podemos ser captados, ¿no? Eso siento. No, genial esas referencias también como al contexto y claro, esas decisiones de exaltar tanto el voyerismo, no es solamente una cuestión, una referencia al cine como voyerista, bueno, que señalan que se refiere también mucho a Hitchcock, pero no, que claro, también tiene que ver con todo este contexto en donde mi hermano es el primero que tengo que vigilar, o sea, el primero que tengo que tener atento, y que claro, eso también está muy, muy representado por el cine de Brian De Palma. Y bueno, siguiendo con la otra película que también estábamos como dentro de nuestro visionario, estaba La historia de las dos hermanas, del director coreano. Uy, justo no lo coloqué aquí. Pero bueno, que claro, es una película que está basada en un cuento folclórico de Corea y que es una reinterpretación a partir también un poco dentro del Kim Ji-won, gracias Canela, que es también una reescritura dentro del contexto coreano también, de las relaciones de la misma, de la figura de la familia, y que es algo que también se sigue repitiendo en todas estas representaciones de las hermanas, en donde como que las hermanas canalizan lo peor de la familia, son las que lo liberan de alguna manera. Y bueno, en esta historia justamente tenemos a una hermana que al parecer tiene conflictos o de identidad, de no saber quién es realmente ella, y que claro, después nos cuentan un poco la historia de esta relación un poco tóxica con la enfermera de su madre, que a la vez parece que era la amante del padre y que maltrataba a la hermana y a la cual ella no pudo proteger. Y que claro, si en Sister la hermana era la herida, bueno, aquí la hermana es el fantasma que está ahí todo el tiempo y al cual la hermana no quiere soltar. Sumi y Su-yeon son las dos hermanas. Y que claro, también ahí nuevamente tenemos a la figura del padre, bueno, y de todos los hombres en esa película que no hablan. No sé si sea solamente una cuestión propia del cine coreano, pero que son figuras súper herméticas y que actúan como si no pasara nada y como si se fuera a arreglar todo solo. Y claro, ahí tenemos a Sumi y a Su-yeon, que no sabemos bien cuál es la que existe, a quién le ocurrió efectivamente todo el terror. No sé si tienen alguna referencia o algo que quieran destacar de esta película, la historia de las dos hermanas. No, no hay problema si no quieren hacer referencia sobre la historia de las hermanas. ¿Polet? ¿Sabes qué, Estefanía? Cuando mencionaste recién esto como de los personajes masculinos dentro de la película,
y que no tienen grandes diálogos, yo creo que tiene que ver mucho con la cultura coreana, pero también tiene que ver mucho con una cultura machista, profundamente machista los coreanos. No sé si ustedes también lo perciben así, pero yo creo que es algo que trasciende a las fronteras. Pero el hombre como arquetipo cinematográfico, el que expresa emocionalidad y también en el mundo real, así decirlo, es el débil. Entonces, de alguna manera se endiosa a estas figuras masculinas que no tienen diálogos o que tienen muy poco diálogo y el diálogo que tienen es como el preciso, o muy pensados para también ser como misteriosos o que no son dignos, perdón, que las personas que le rodean no son dignos de manifestar sus sentires. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con una cultura machista. Pero no sé por qué me quedé del tema anterior, que me gustó mucho un comentario que dijo, me parece que fue Canela o Mariana, alguna de las monstruas, que, que hizo referencia al cómo podría ser que estas películas fueran dirigidas por mujeres. No, creo que fue la Meli la que y, y también la necesidad de que el cine de género cuenta esto que no queremos escuchar, que no queremos ver, el tabú. Aún así, yo pienso, y quiero ponerlo también en la palestra, si yo fuera directora de una película donde tengo dos hermanas, y yo invito a mis hermanas, no me gustaría que terminaran sufriendo o sintiéndose mal, o como que yo me inspiré en mi relación con mis hermanas para contar una historia oscura y con un final triste, sino que por el contrario, a mí me gustaría incentivar la complicidad entre hermanos. Creo que igual es una reflexión que quizás está muy post la conversación de lo que estamos hablando ahora mismo, que son las películas, pero no sé por qué me inquieta mucho eso, y que siento que en las películas que estamos analizando y conversando, me falta ese final feliz para la gente. Y como que lo pido porque digo, qué injusto es para las hermanas de los directores que hicieron esas películas. Y siempre pienso en eso también, en qué pasa después de que realizan, porque hacer una película toma mucho tiempo y dedicación, y no solamente del director, del guionista y de los actores, sino que de todo un equipo, y gastar tu tiempo y tu vida en hacer una película en donde no vas a rescatar la fraternidad que se necesitó para hacer esa película, me deja como una desesperanza y una tristeza que no sé, es como que necesitaba decirlo porque me da vueltas y me inquieta y me molesta también. No, totalmente válida tu reacción como hacia cómo desarrolla y terminan estas historias de hermanas y de vínculos en donde como que parece que no hay ninguna posibilidad de redención, de liberación, de resistencia o de alguna manera redimirse de esos vínculos, y me parece totalmente legítimo. A mí me pasa muchas veces cuando veo películas en donde nuevamente a la mujer la van a violar y la van a matar, y es como, porfa, podrías cambiar un poco el guión, ya lo vemos en el mundo real, dame aunque sea un poquito de esperanza, y que claro, puede ser tantos directores como directoras que un poco, ya sea rindiéndole homenaje al género y algunas de las películas más típicas de estos géneros, pero claro, me parece totalmente legítima. Yo al menos películas de ese tipo me resultan fuertes. No es un juicio moral ni ético, sino es como mi sensibilidad no puede con eso en estos momentos. Y bueno, más todavía cuando tratan cuestiones de abuso a niños y a niñas, como, no, la veré en otro momento. O comenten, hagan el spoiler que quieran, pero en estos momentos mi sensibilidad no puede con esas temáticas, y bueno, y más que con esas temáticas, con el modo de tratarlo. Como que siento que son bien causan muchos conflictos, pero no, totalmente válido tu sentir, y creo que lo compartimos muchas. Canela y después Melina. Me encantaría compartir lo que sienten ustedes, pero yo no tengo hermanas, así que todos los vínculos de hermanos que veo en las películas siempre me resultan siniestros, y creo que en la vida real son así, pero debe ser por una fantasía mía de no tener a alguien conmigo que haya compartido útero. No, pero al margen de eso, me parece que hay algo que aparece en todas las películas que nosotras nos planteamos y que por ahí en Piedra, Papel y Tijera se ve con mayor claridad, que es la cuestión de la casa, ¿no? El rol de la casa como personaje en las historias.
Quizá en qué pasó con Baby Jane está porque, bueno, la idea es que hay un intento de vender la casa y eso implica la separación de las hermanas, la necesaria separación de las hermanas, lo pongo como entre comillas, pero tanto en Piedra, Papel y Tijera como en Dos Hermanas, la casa ocupa un rol de privilegio, o sea, es un personaje más y hace que de alguna forma las películas se conviertan como en algo de terror atmosférico, por decirlo de alguna forma, como que hay algo en esos espacios que juega mucho en el vínculo. No sé si a ustedes les pasó algo parecido. No, la casa es un personaje, es, bueno, puede incluso fungir como, no solamente como figura maternal, sino también como figura paternal, esa que te acoge, pero que también te quiere expulsar, que te devora. Pero sí, totalmente de acuerdo con el tema de la casa. ¿Melinda? No sé. Estás sin audio. Ahí está, estaba silenciada. No, volviendo en estas cuestiones un poco con lo que hablábamos de las realizadoras y demás, me gustó esto que dijo Pola de si fuera mi película haría esto, o si hiciera una película me gustaría, y me parece, o sea, válido como habían dicho, pero sumamente rico en términos de imaginación creativa, ¿no? Entendiendo que sos guionista, ¿no? Como me parece como genial imaginar cómo sería tu historia, tipo, desde el lado del tallerista, digo, incluso como me parece espectacular. Pero pienso también como que, como reafirmo esa cuestión del terror en relación a la violencia, ¿no? Como ese espacio, ¿no? Donde nos hacemos cargo y vemos eso que está tapado, pero además hay que tener en cuenta que no son ficciones autobiográficas, ¿no? Como que, o sea, si nos ponemos autobiográficos, sí, Brian De Palma no tuvo la mejor relación con sus hermanos, de hecho, o sea, está peleado con uno de sus hermanos y es muy fuerte para él esa pelea, pero aún así no son autobiográficos como las historias y hay que pensar, claro, que está haciendo ficción. Y en el terror pasa mucho, ¿no? Como Wes Craven, por ejemplo, que el tema de la familia es como es el lugar como del terror mismo, ¿no? Y justo que nombraban la casa y Canela, ¿no? La casa y familia son esos espacios, ¿no? Que, de los siniestros justamente, ¿no? Donde el lugar donde uno debería sentirse refugiado, como se vuelve el peligro para uno, ¿no? Eso me parece interesante. Ahí, Mariana. Sí, quiero rescatar también eso que planteaba Canela y que Melina reforzaba, que tiene que ver con la casa como casi como un segundo útero, ¿no? Y como también con un vínculo con el cine argentino, vinculado con el cine de los 60, por ejemplo, con la generación del 60, y me hizo acordar mucho a películas que están buenísimas de Torre Nilsson, por ejemplo, de Leopoldo Torre Nilsson, como La Casa del Ángel y demás, donde esas casas que en algún momento supieron ser ricas, enormes, con esas escaleras de novela de los 90 acá en Argentina por lo menos y demás, se echaron totalmente a menos en los 60 y se convirtieron en unos caserones abandonados con gente que todavía quería vivir como ricos y ya no podían. Y justo en estas películas se da más o menos lo mismo. Por ejemplo, bueno, en Piedra, Papel y Tijera, no sé si ya pasamos a la próxima, pero para hacer como una referencia, sí, por ejemplo, también está, ¿no? Una casa que está totalmente venida a menos, que seguramente en algún momento albergó ahí a una familia que de todos modos nunca habrá sido una familia muy normal y nunca habrá estado fuera de lo patológico, pero digamos que ahí está también presente eso, una casa que se está viniendo abajo, que dicen después la vamos a arreglar, que esto, que lo otro, y bueno, eso sí, funciona como un segundo útero y como un creador de todo lo siniestro en realidad. No, totalmente de acuerdo con lo que señalan, que recordaba que en algún análisis que hacían sobre Shirley Jackson y su manera de tratar la casa era que justamente como que Shirley Jackson, a diferencia de otros escritores que trataban la casa, su casa funcionaba como un útero, te quiere acoger y no te quiere dejar salir. En cambio, la mayor parte de las casas con fantasmas te trata de expulsar, de echar, para que los fantasmas puedan estar ahí tranquilos. Entonces, como esa idea de que el que no te deja salir y el que te quiere echar me parece como súper interesante a lo que menciona. ¿Canela? No, me engancho a lo que dijo Mariana y también pensando en una peli que no habíamos planteado para hoy, pero que exista y que la vimos, que es Relic, la casa también aparece como sinónimo de salud mental, o sea, el estado de la casa en relación a la salud mental de los personajes. Y eso en Piedra, Papel y Tijera pasa un montón.
porque de alguna manera esa casa de la que uno no puede salir es también ese vínculo del que ellos no pueden escaparse. Están como en algún punto condenados a ser hermanos. No, totalmente. La casa enferma como reflejo o reproducción de la misma familia enferma. ¿Polet? Escuchando a las chicas y sobre la casa que contiene a estos personajes femeninos en conflicto, me vino a la cabeza otras hermanas que fueron retratadas por otro hombre, es bien polémico, es Repulsión de Polanski, que ahí ocurre también esto que estaban hablando, sobre que hay una figura masculina que genera el conflicto entre los personajes femeninos, y que en el caso de Repulsión, siento que es como una película que es pionera para su época y que habla sobre este terror psicológico y que lo manifiesta también, y pone a dos personajes que son hermanas pero completamente distintas. Es como lo distinto al doppelganger, pero que a pesar de salir del mismo útero y de vivir en la misma casa, cada una vive una realidad súper distinta. Y que las pesadillas de una tienen que ver también con la presencia de un hombre que se va a invadir esa casa y no poder salir de ahí. O sea, me acuerdo de estas escenas donde aparecen como manos de las paredes, ¿sí? Que es como mi escena favorita de Repulsión. Creo que grafica mucho esto de la casa, y que cuando vi la serie Hill House, la amo esa serie. Creo que tiene unos personajes femeninos tan hermosos que me acuerdo y me dan ganas de llorar, porque es como tan potente, y como yo también vengo de una familia con muchos hermanos, el hablar como de los miedos que vivieron ellos en esa casa y cómo esas relaciones se fueron dañando con el tiempo, y aún así es como no puedes escapar de esa casa, no puedes escapar de tus hermanos. Creo que es un tema recurrente en el cine y en las series de televisión, como es en el caso de Hill House, y que inevitablemente vamos a seguir contándolo una y otra vez. Quizás no van a ser sobre nuestros hermanos, no van a ser autobiográficas, como decía la Meli, pero uno siempre, cuando está tratando de contar algo, sale algo de ti, inconscientemente. Entonces, sí habla mucho de los autores y de sus relaciones, por eso Brian De Palma también quizás tiene esta crítica dura a la hermandad después de tener este conflicto familiar. Entonces, creo que aunque es ficción, obviamente, uno a través de la ficción inevitablemente estás contando realidades o visiones de la realidad que tienes autoralmente, o a la hora de analizarlo, tú lo analizas desde tu propia perspectiva, desde tus propias vivencias, y por qué te mueve y te dan ganas de leer y analizar esto. No, totalmente. Uno está en todo lo que hace, lo que ve, claro, en mayor o menor grado puede ser, pero sí, o sea, uno no escapa de uno cuando construye, produce, crea, analiza. ¿Allí? Me surge la inquietud ahora hablándolo y relacionando piedra, papel y tijera con Baby Jane, en la medida que, además del tema de la casa y demás, cómo siempre la maldad, digamos, de un hermano de una hermana está circuncidada, rodeada, circuncidada por la locura. Digo, ¿no habrá también en esto que dice, que hablan de Palma y demás, quizás una mala experiencia personal, cercana y demás, y intentar sublimar a través de la locura? Digo que quizás, no sé si no está la posibilidad de tener un parámetro, de decir, bueno, tuve un hermano, una hermana que fue mala persona, que me quiso hacer daño de verdad, y me hubiera gustado que hubiera sido porque estaba en un entorno enfermo, porque estaba una persona que estaba loca. Cómo también empiezan a surgir todas esas cosas, que no siempre sublimar un deseo te da como resultado una película linda, llena de corazones y demás, sino que te da una película completamente enroscada. Y cómo pienso, si una persona te hizo daño, en el fondo quizás te hubiera gustado que no haya sido algo a propósito y consciente. Esa es otra reflexión al azar que va uniendo distintas pelis de las que estamos hablando.
Sí, ¿no? Totalmente como comprensible esta síntesis que logras como a partir de las películas y de nuestros últimos comentarios, justamente de todo lo que refleja, emotiva a nivel analítico una película, de lo que remece, y justamente como Piedra, Papel y Tijera es una especie de síntesis de Sister, Baby Jane, Misery también está ahí, todo el tema del cuidado y ese de cortarle el pie para que no salga, o ese gusto también de esta hermana de querer ponerse literalmente en los zapatos de la otra, y que, bueno, ahí también está todo el tema de lo horrible que es la familia heteronormada, y bueno, uno también se preocupa por el hermano, que si efectivamente era un hermano o una hermana, o sea, ahí no queda muy claro si Jesús era solo un niño que le gustaba vestirse de mujer o era una niña trans o alguien de género fluido que no pudo desarrollar su identidad a su gusto por justamente todo el tema de estas figuras paternas que heredan represiones, odio, fobias, y que claro, ahí está todo el tema bueno, Jesús también quería ser como Sister, volver a tener a esta hermana pegada a él o separarse definitivamente. Sí, definitivamente son películas ahí que nos vuelven loca la idea del vínculo filial entre hermanas y como todo lo que remesan estas películas, tanto anglosajonas como latinoamericanas. Hemos estado haciendo este juego constante de cómo Latinoamérica también ve el vínculo, cómo hace referencia a todo, también a su historia reciente de dictaduras, también todo el tema de los aparecidos y desaparecidos y las ausencias, y que, bueno, también es tratar en este podcast de rescatar justamente las relecturas latinoamericanas sobre estos vínculos y pensarlos también desde nuestro contexto. No sé si quieran agregar algo más, como de lo que hemos dado o algo que quieran redondear. Igual, chicas, no tengan miedo de hablar, porque voy a editar, recuerden. Este es un rompiendo la pared, por si acaso. Está difícil, como que quiero hacer una conclusión y estoy pensando. ¿Cómo concluir esto? ¿Cómo repensar también lo que se viene en términos de cómo representar la familia a nivel latinoamericano, más aún como contextos que cargan todavía con la herida colonial, con el racismo y como con todo lo que significa la migración que siempre ha existido, pero que claro, ahora se la criminaliza de una manera externa y que claro, también interviene la misma idea de hermandad, también tan pensada desde el punto de vista masculino, pero que claro, también ahí el término sororidad todavía tiene mucho de blanco ahí y que claro, se tiene que adaptar y reconstruir de acuerdo a la realidad latinoamericana que no es blanca, tampoco es totalmente mestiza si pensamos en los afrodescendientes, las mujeres afrodescendientes, entonces como siento que todo ese tema se viene como un cine de terror bien interesante, porque claro, como lo han señalado ustedes, especialmente Melina, el cine de terror es un reflejo también de las ansiedades históricas locales actuales, contemporáneas, y si pensamos en todos los gobiernos de extrema derecha que tenemos y que han habido, y todas las fobias que han reavivido, justamente con el tema de la migración, ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué cine de terror se viene? Sobre todo con las directoras, los directores, y bueno, las disidencias que también están empezando a dirigir. Eso es lo que me queda como duda, ¿sí? ¿Qué más se viene con el concepto de hermana? Ahí no, allí. No, simplemente para abrir la curiosidad a quienes estén viendo, escuchando el podcast, que hay toda una serie de películas que hablan de sororidad y demás que no estamos trayendo a colación porque estamos partiendo de la base de los vínculos sanguíneos, que son todas las películas de grupos de mujeres que se tienen que unir y aliar para enfrentarse y terminan generando vínculos más fuertes que los vínculos fraternales, porque por lo general se trata de personajes que vienen de familias rotas, que tienen vínculos de sangre, pero que no les sirven. Se me ocurren Habitaciones para turistas, 36 pasos, digo, dentro del cine argentino,
muy a menudo atravesadas por ópticas masculinas, pero de estas películas sí suele haber un poco más que hablan de vínculos, de bueno, cómo la unión hace la fuerza. Habitaciones para turistas, por ejemplo, son un grupo de chicas que se conocen en un pueblito alejado que van a practicarse abortos clandestinos. Es una película del año 2004, entonces todo el pueblo es como que las quiere linchar prácticamente por arpías pecadoras. Entonces las chicas, la única manera que tienen de escaparse de ese pueblo, de salir con vida, es bueno, aliarse, justamente porque hay gente a la que su familia, son chicas a las que su familia ha dejado de lado. Digo, estamos como quizás abriendo la puerta a una parte B de este mismo capítulo, tomando como punto de partida eso, los vínculos que elegimos, que muchas veces son más sanos que los vínculos que nos tocan por herencia. Nada, eso. No, totalmente las alianzas ahí. ¿Canela? No, me quedé pensando en lo que dijo Ashi y iba a sumar que, aunque no se vincula directamente, pero un poquito sí, No moriré sola también construye un vínculo de ese estilo y que quizá responde al hecho de que son dos hermanos filmando, trabajando en conjunto. No, geniales las referencias que dan, así yo por lo menos todavía estoy muy al debe con el cine latinoamericano, al menos el que es de estos 2000, y no, genial las que están dando, o sea, las estoy anotando todas porque me parece súper importante tener estos referentes también visuales para cuando hablemos de estos temas, y la cuestión de la alianza y resistencia tan potente en el cine, claro. ¿Cuál? Estefanía, tratando de responder un poco a cómo concluimos esta conversación, que siento que es súper profunda y que podría dar para mucho, y que podría convertirse en un libro directamente. Pienso que, así como bien, creo que fue allí, que dijo sobre el cine como un reflejo de las sociedades y de la realidad, yo creo que Latinoamérica en sí necesita y como que pide a gritos eh, una terapia, por así decirlo. Y, y nuestras familias, partiendo como desde quienes estamos creando, quienes estamos tratando de pasar este mensaje a través del cine de género, quienes estamos hablando sobre el cine de género, que es lo que estamos haciendo aquí nosotras, cómo podemos aportar a que el cine mismo también haga esta reflexión, donde entendemos que nuestras primeras sociedades, que son nuestras familias, han estado enfermas y cómo podemos tratar de sanarnos y de unirnos, ya sea desde si tienes una hermana, tratar de encontrar y sanar esos dolores de tu niña como interior. Entonces creo que es una búsqueda que va a ser probablemente para toda nuestra vida, ya sea como audiencia o como realizadora, o para las actrices, o para todas las personas que intervienen en el cine, y que espero que en algún momento podamos encontrar y sanar esas niñas internas y poder abrazar también a nuestras hermanas, hablándoles directamente a sus niñas, como podemos perdonar a nuestros padres, a nuestras madres, podemos perdonarnos entre nosotras por las cosas que nos hicimos, porque nos hicieron competir, porque tuvimos conflictos probablemente que eran conflictos de niñas y que se convirtieron en conflictos mucho más profundos mientras íbamos envejeciendo. Creo que ese sería como mi intento de conclusión, hacer una reflexión sobre cómo va a evolucionar ese cine, en donde contamos historias de hermanas y que hagan crítica, que hablen de esto siniestro y oscuro, pero que nos dejen un poco de esperanza en que las familias, aunque cambien con el tiempo y con las sociedades, pueden ser familias más sanas. Gracias por tus palabras, Paulette, porque está ahí todo, o sea, como decimos, el cine lo remece todo a nivel emocional, analítico, está ahí remesión, bueno, y algo que tiene justamente el terror con todo el tema que plantea es justamente cómo te remece, o sea, puede que ya no te deje asustada, pero te deje como atravesada por muchas dudas y muchos resquemores y muchas preguntas respecto a lo que ha sido también la propia historia de uno, y bueno,
si lo pensamos a nivel latinoamericano más todavía. Mariana. Sí, pensaba también con respecto a lo que decía Paula recién, que quizás también tendríamos que empezar a pensar que lo próximo que se va a producir sobre cine de terror y demás va a tener que ver precisamente con que necesariamente llegó a un colapso la noción de familia que conocemos hasta ahora. Como que al final se volvió tal la tensión que quizás eso va a caer totalmente. Y en ese sentido capaz podemos encontrarle algo hasta positivo a todo el cine que venimos viendo, que tiene que ver con que nos hizo darnos cuenta también de todo eso, porque al fin y al cabo eso que nos mandan como establecido, tener un vínculo bueno con tu hermana, lo que sea, yo no tengo hermanas, entonces comparto con Canela que me parece siniestra la idea de hermana ya de por sí, pero todo eso que está establecido, que es un mandato, se nos volvió extraño también en gran parte a través del cine, porque quizás uno desde dentro del núcleo familiar nunca pensaría como rara un vínculo con una hermana. Es más, suele pasar, y no quiero traer historias que conozco, pero suele pasar que de golpe alguien te dice, tenés un vínculo raro con tu hermana te envidia, cosas por el estilo que están dentro de este imaginario de que las minas estamos todas locas y de todas nos queremos envidiar entre nosotras, y la persona que está dentro de ese vínculo no se da cuenta de eso. Me parece que estas películas, si bien para mí no tienen que tener yo en ese sentido no siento que las películas tengan como un deber moral de mostrarnos algo que nos falta o para lo que tengamos que sanar. Yo lo corro un poco, para mí de hecho es un producto súper antisocial el cine, el arte en general, y obviamente nos va a incomodar. Entonces creo que trae a colación todos estos vínculos siniestros precisamente para incomodarnos y que nos replanteemos eso. Y para mí, por lo menos, llegó el colapso, ya está, la familia, chau, ya está. Va a venir otra cosa y va a producir otra cosa mucho más sana y probablemente esa gente a la que llamábamos hermana normalmente va a cambiar y va a ser otra cosa y va a ser otro vínculo y capaz los vamos a poder elegir como amigos, como elegimos a nuestras amigas. A eso voy. Un poco extremo, pero para mí es así. Sí, no, totalmente lo compartimos con esa idea de la familia heteronormada ya no da para más, se está generando demasiados monstruos. ¿Melina? En realidad yo no había levantado la mano, sino que aplaudía, porque estoy muy de acuerdo con lo que dijo Marina. Total, nada, como en algunas películas me impacta, por ejemplo, en Jurassic Park, ¿no? El final de Jurassic Park, cuando vuelven a esa familia, aunque no es una familia de sangre, es más o menos como padre, madre, o sea, como y los niños, es como que digo, che, pero al final es como vuelve el status quo, digo, como imaginando este futuro con dinosaurios, ¿para qué? Para devolvernos a la familia heterosexual, ¿no? Es como, no. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que decía Mariana. No, totalmente, o sea, como sea, Estados Unidos, Hollywood necesita reafirmar una y otra vez la necesidad de la mamá, el papá, los hijos, ya sí, nacidos por clonación, ahora ya no hay perritos ni gatos, hay dinosaurios, pero las familias, como se la ha conocido hasta ahora, es la que pervive. Y bueno, ya sabemos todas las cosas terribles que esta misma familia genera, todas las ansiedades, frustraciones y locuras. No sé si les parece que ya podríamos como cerrar con esto y bueno, no sé si tendrán, o sea, si quieren además nuevamente recordarnos cuáles son sus como hermanas monstruosas en términos de cuentas que quieran como recomendar, las suyas propias también y otras que recomienden también cómo seguir dentro de estas temáticas. Bueno, yo comienzo señalando una, además de las suyas, una que me gusta mucho sobre el cine brasileño, que es Mulheres no Horror, que es como Mujeres del Terror, pero en portugués, y que es como una cuenta sumamente buena porque sube muchísima información sobre el cine de terror brasileño y además con referentes brasileñas, con teóricas brasileñas, entonces eso ayuda mucho como para que tenga la perspectiva latinoamericana. Entonces como que recomendaría mucho que siguieran el Instagram de Mulheres no Horror, porque de verdad es una muy buena opción si es que no la conocen. Y bueno, si las conocen, síganla todavía. Y eso, no sé si alguien más tenga otra cuenta que recomendar. A mí me gustaría, bueno, recomendar que sigan las redes de otras latinas fantásticas que van a ser parte del podcast, como de festivales del Insólito, que es el Festival de Cine Fantástico de Perú, y el Panamá Horror Film Festival, pero que pronto tengamos a las directoras de los festivales, de ambos festivales aquí con nosotras. Y bueno, a cada red social de cada una de ustedes, por favor, difundamos nuestras redes. Yo quiero invitar a todos a que se sumen y sigan a Grita Terror,
@gritaterror por Instagram, Twitter, Facebook, también un canal de YouTube, en donde estamos tratando de hacer una especie de enciclopedia de cine de género dirigido por mujeres y disidencias. Gracias, Paulette. Mariana y Canela, si quieren. Ahí te digo yo, las redes de La Monstrua son, bueno, en Instagram La Monstrua en Instagram. Después nosotras tenemos una página que es donde, no, pero es La Monstrua, Canela. Creo que es La Monstrua solamente, ¿no? No sé mis redes, bueno, no importa. ¿No es La Monstrua Cinéfaga? En Instagram fue que lo sé. Ahí Sí, está, muy bien. lo es. Lo es, pero la página no, por eso me confundí. La página es lamonstrua.com.ar y ahí se pueden ir direccionando para todo. Nosotras lo que hacemos es un ciclo de cine online en este momento, que se pasa por Lumpen TV, que es una plataforma de unos chicos de La Plata que nos ofrecieron la posibilidad de hacerlo, y lo que hacemos es producir una introducción y un análisis con una curaduría nuestra, películas pensadas, de distintos ciclos, de distintas cosas. Ahora estamos, por ejemplo, haciendo cosas de criaturas, estamos viendo cosas que vimos cuando éramos chicas, criaturas por niños y criaturas por monstruitos también, que es más o menos lo mismo. Así que esas son nuestras redes, y ¿qué más les puedo contar? Y también dentro de la página van a encontrar todo el trabajo que hay de escritura, porque en realidad nosotras nos concebimos como equipo de escritura y después dejamos de escribir. Ni bien nos manifestamos de esa manera, dejamos de escribir. Pero la idea es continuar, así que sigan, porque hay algunas cosas subidas y escritas, pero vamos a seguir subiendo. Muy bien, La Monstrua y La Monstrua Cinéfaga en Instagram, si no me equivoco. ¿Melina? Sí, bueno, iba a decir nosotros, pero bueno, no está Lucía, pero va a estar en los siguientes conversaciones. Tenemos una plataforma, y lo decimos así porque tenemos podcast, tenemos un Medium, que es como un blog, y tenemos un canal de YouTube, somos Ataca Cine, se escribe ATAKAW Cine, que significa qué miedo ataca, significa qué miedo en quechua. Y lo incorporamos así. En realidad analizamos películas de todos los géneros, pero como justo el terror es el género favorito de Lucía y mío, ¿no? Entonces nos focalizamos en eso, pero tratamos varias películas y nos gusta como ampliar la cosa, que no seamos nosotros dos, sino que sea un diálogo con las personas que siguen esa cuenta ahí en Instagram, y bueno, que nos vamos expandiendo un poco más cada vez. Así que muchas gracias por invitarnos. ¿Allí? Bueno, mi página es www.agitursi.com, me pueden seguir en Instagram también, @agitursi. Yo, como decías al principio, cubro, reseño y demás, todo lo que es mayormente cine argentino, fantástico, de terror y demás. Quiero recomendar dos cuentas aparte. Una es Tanu Distribución, que son dos chicas, Tatiana y Rocío, que montaron una distribuidora, hacen más que nada todo el laburo de mandar películas a festivales y demás, y cada tanto suben reseñas y ejemplos de películas atravesadas por una óptica femenina. Y una última cuenta que no es específicamente de cine, que se llama Mujeres que no fueron tapa, la encuentran así en Instagram, que tira un montón de información increíble. Hace muy poquito hicieron un informe de qué prácticas son normales y deben ser consentidas dentro de una consulta médica. Todas nos sentimos incómodas en nuestra vida en una consulta médica diciendo, este tipo tiene que tocar acá, este tipo tiene que ver eso. Bueno, ellas se juntaron con gente que sabe, hicieron un informe y sobre esto están tirando data increíble. No es de cine, pero es una cuenta que es necesaria para poder empezar a vivir un poco más en paz, en cierto modo. No, geniales tus dos recomendaciones. Como tú dices, hay cosas que jamás nos dijeron a nosotras sobre cómo ir a una consulta, cuál es el procedimiento ético, cuáles son los límites. Entonces, no, geniales sus referencias en general. Y bueno, antes de finalizar, les comentamos que, bueno, se viene otro podcast que va a estar realizado por Canela y Mariana, que van a estar siendo las anfitriones de este podcast, y que no sé si ustedes quieren decir cuál va a ser la temática, que de todas maneras puede cambiar, pero es como para dejarles el gustito a la gente. Bueno, estamos como metiéndonos en el mundo del subgénero de violación y venganza.
y la idea es hacer un recorrido por ese subgénero partiendo un poco de lo que plantea Virginie Despentes, según lo que diga Google, en relación a, bueno, cómo se construye una película de violación y venganza desde la óptica femenina, o sea, cuando hay una mujer detrás de cámara filmando, en contraposición a ese subgénero que nace en realidad construyendo películas sobre violaciones a mujeres, pero hechas por hombres, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa con la venganza cuando es una mujer la que filma? Ese va a ser el tema del próximo podcast. No, totalmente un tema que va a estar ahí apasionándonos y que creo que es también un tema que no se habla mucho y no se discute ni conversa mucho este género de violación y venganza. Entonces ahí están con un tema candente y que seguramente va a despertar muchas conversaciones. Bueno, con estas últimas referencias damos finalizado este primer podcast. Esperamos que les haya gustado y a nosotros nos gustó. Hasta luego. Chicas, voy a cortar. Ahí que hacen, dejan de grabar. ¿Sí? ¿Qué? Ahí hay que dejar de grabar, ¿no? Sí. Es que Sí, lo puedo cortar, ya lo puedo corté. editar. Ya está. Corta. Sí. ¿Hay algo que alguna quiera repetir, que sintió que lo dijo mal o whatever? ¿Vamos? No, ni me acuerdo lo que dije. Igual, por último, si hay algo que editar, me dicen y lo editamos. Muchísimo. Lo disfruté mucho, tipo, escuchándolas, aprendí un montón de cosas, como, nada, muy viola, tipo, Ashi, lo que vos dijiste de la falta de las hermanas, hacete un paper con eso, tipo, no sé, Sí, pero posta, no, Sí. no sé Podría. cómo tiene que estar en una revista eso, como posta, en serio lo digo, me parece un gran Una tema. ponencia, lo que Gracias. sea, pero sí, una idea muy Sí, buena. siempre que noten la falta de algo como un patrón, metan un paper. Metan Metan un paper, es que sí. Chicas Sí, queridas, de verdad que fue un gusto escucharlas a todas. Me encantaría, de hecho, siento que tengo que ser más cinéfila para poder llegar a como a los referentes que se le ocurren a cada una. Como que creo que puedo crecer mucho a nivel de aprendizaje de lo que están leyendo, de lo que están viendo, y estoy súper agradecida de que se dé su tiempo un día sábado, que lo estuvimos como reagendando y todo. Gracias, chicas. Me encantan, son todas unas bacanas. Entonces,